Hola amigos, gusto saludarles nuevamente. Les habla Wilmer Sanz. En esta oportunidad voy a hablarles sobre la historia de la robótica y algunos antecedentes de los robots modernos. Comencemos. Cuando de los orígenes de la disciplina que llamamos robótica se habla, indudablemente conviene comenzar por conocer la raíz de la palabra robot. ¿De dónde nace o surge el término robot? Dicho término surge de un vocablo de origen checo, robota, que es una palabra usada por el dramaturgo de nacionalidad checoslovaca, Karel Čapek, a principios del siglo XX en su obra teatral Los robots universales de Rossum. Con esta palabra, robota, Čapek se refería a unas criaturas, a sus personajes centrales, que eran fruto del ingenio de un científico que habitaba en un castillo y que los había producido, creado con la finalidad de que le rindieran servicio, de que trabajaran por él, de que ejecutaran sus tareas. Y es que la palabra robota se traduce al español aceptablemente como trabajo forzado o servidumbre. Luego de la puesta en escena de los robots universales de Rossum, Čapek se percató de la semejanza, por esto, de servir a los humanos de sus criaturas, las criaturas, los robots de su obra, con el conocido Golem de Praga, elemento central de una leyenda urbana que se supone recibía el influjo de la vida por gracia de la oración, la participación de un sacerdote muy creyente, quien pedía un medio de protección para los habitantes del gueto de Praga contra amenazas de tipo antisemita. Y el Golem de Praga, entonces, parecido a los personajes de Karel Čapek, era una creación, un ente animado, no dotado de inteligencia o discernimiento, solo más elemental, cuya finalidad de existencia era rendir un servicio a los humanos, el golem de protección y los personajes de Čapek en la ejecución de tareas. Čapek ciertamente introduce una variante, y es que al final de su obra los robots se vuelven en una suerte de rebelión contra su creador, cosa que ha venido a ser un tema recurrente, un argumento frecuente en la cinematografía moderna, y que ha dado origen a una posición contrapuesta que pudiéramos considerar fundamentalmente ética dentro de la robótica, pero de eso hablaremos más adelante en otra charla o diálogo. Hablemos ahora un poco sobre algunos hitos en la historia de la robótica que pueden considerarse antecedentes de los robots modernos. Muchos autores y especialistas en el área se van a tiempos pretéritos invocando máquinas, representaciones de la naturaleza, de elementos naturales, inclusive personificaciones como antecedentes. De manera un poco más concreta voy a comenzar hablándoles de, ya en la época del Renacimiento, del caballero mecánico de Leonardo da Vinci. El genio de Leonardo nos deja entre sus maravillosos apuntes de escritura inversa la descripción de un humanoide con presentación de una armadura perfectamente articulado y móvil, que al parecer era presentado ante cortesanos de la época. No sabemos si para Leonardo granjearse el favor de mecenas, la simpatía, o para hacer
representaciones en espectáculos. Pero el hecho cierto es que se ha demostrado que el caballero mecánico de Leonardo era completamente funcional. Y si es como se supone para lo que ya mencioné, entonces se trataba de una labor hasta entonces realizada por artistas, por bufones en las cortes, y tenemos aquí un ingenio mecánico que reemplaza al hombre en esa actividad. Y es por eso que tenemos que hablar del caballero como un antecedente, más aún por cuanto nos deja la descripción de cómo utilizar engranes y articulaciones de forma útil para los androides actuales. Pasamos al siglo XVIII con los productos del inventor francés Jacques de Vaucanson. Su creación más famosa es un pato mecánico con un aparato digestivo visible y funcional que ingería algunas piezas y excretaba una suerte de canicas de plomo diminutas. Eso era simplemente llamativo, demostrativo, pero lo importante de ese pato mecánico y otros ingenios de Vaucanson es que los mecanismos que utilizó fueron inspiración para autómatas más complejos desarrollados por inventores posteriores a Vaucanson. De hecho, una incipiente máquina de la que vamos a hablar en breve fue fruto del ingenio de Vaucanson, y esa sí cumple un rol más destacado como antecedente de los robots actuales. Pero sin lugar a duda, los autómatas de Vaucanson, sus máquinas, presentaron principios constructivos aprovechables en autómatas más complejos, y por eso se le considera con toda justicia un antecedente de los robots modernos. En un museo de Suiza se conserva un grupo de autómatas que por muchos son considerados los más hermosos autómatas de la antigüedad. Se trata del fruto de un grupo de relojeros suizos liderados por Pierre-Jacques Droz. Entre ellos estaban su hijo Henry Louis y su socio Jean-Frédéric Lechot. Ellos construyeron un autómata capaz de ejecutar piezas musicales en salones, en bailes de salón, otro capaz de escribir, capaz de dibujar. Entre los dibujos, por ejemplo, que nos han dejado los autómatas de Droz, está un retrato de María Antonieta, la célebre emperatriz que posteriormente fuera decapitada en la Revolución Francesa. Pero también hay dibujos de mascotas, de paisajes y escritos diversos. Aquí lo trascendente es que utilizaban entre las piezas que estaban en el cuerpo de los androides miles de dispositivos, implementando programas realmente complejos, ya que escribir un texto u otro, hacer un dibujo u otro dibujo, significa ni más ni menos que la ejecución de distintos programas. Tenemos entonces programación en los autómatas, y esto es una característica fundamental de los robots hoy día, ¿no? De allí la trascendencia de los autómatas de Droz. Y ahora el punto que nos quedó pendiente. Corresponde hablar sobre, ya a principios del siglo XIX, en 1801 en adelante, Joseph Marie Jacquard, sobre la base del diseño previo de Vaucanson, refinó una máquina capaz de producir telas, un telar automático. Lo más destacado de este robot, de este autómata, es que podía variar la producción de telas en función de un programa que se introducía mediante tarjetones perforados con una codificación hecha en binario.
ni más ni menos que el sistema de numeración que forma la base de los códigos de las computadoras actuales. La programación hacía la versatilidad de este telar, que ya iba más allá de las funciones de exhibición o entretenimiento, para realizar un trabajo importante en lugar de los seres humanos. Insisto, eso sí, de que el diseño original se le atribuye a Vaucanson y la producción definitiva de la máquina, obra de Joseph-Marie Jacquard. Hacemos aquí, si se quiere, una pausa, un paréntesis dentro de los antecedentes, porque es imposible no hablar de la siguiente máquina, que en justicia no se trata de un autómata, pero sí de un ingenio notable que ocupó el escenario de finales del siglo XVIII en las cortes europeas. Se trata del turco. El turco fue construido por el discutido, algunos niegan que tenga ese título, barón Wolfgang von Kempelen, y tenía una apariencia fiera de un musulmán con una mirada dirigida hacia sus oponentes y hacia el tablero de juegos, que ponía nerviosos a sus adversarios, y tenía la virtud de mostrarse como un jugador de ajedrez del más alto nivel. Renombradas son las partidas del turco contra personajes célebres como Napoleón Bonaparte, el genio de la guerra, y Benjamin Franklin. A ambos los venció, así como a otros ajedrecistas de primera línea. Y el turco era llevado en gira y exhibiciones por las cortes europeas de la época con excelentes resultados. Hay que decir acerca del turco que, pese a la exhibición inicial, como antesala del juego, von Kempelen mostraba que se trataba de una caja llena de maquinaria, de herramientas, donde supuestamente no había lugar a artificios, a triquiñuelas. Cerraba todo, comenzaba la partida y el turco jugaba a un nivel excelente. Se ha demostrado, y en forma novelada esto queda recogido en la obra de Robert Lord, La máquina de ajedrez, que luego de cerrar las cajas surgía del fondo de la misma, de la base, un personaje generalmente de baja estatura, pero un excelente ajedrecista, que mediante mecanismos podía mover las piezas del tablero y tener una réplica, visualizar los movimientos y replicarlos en un tablero que tenía frente a sí. De esta manera se trataba de un excelente truco y no de un autómata realmente que podía jugar ajedrez por el humano. Pero el secreto estuvo bien guardado durante mucho tiempo y se creyó realmente que se trataba de un autómata. Y lo traigo aquí como contraejemplo y a la vez por la curiosidad y la relevancia histórica que tiene, de que no es un autómata porque no tenía justamente la capacidad de actuar sin intervención del humano, justamente requería lo contrario. Ya en el siglo XX, principios y mediados del siglo XX, tenemos a este personaje, a esta máquina con forma de androide, Electro. Fue un desarrollo publicitario de la Westinghouse, presentado en la Feria Internacional, Feria Mundial de Nueva York, y en entrevistas como elemento de propaganda, que tenía la capacidad, entre otras cosas, de inflar globos, fumar, realizar movimientos, e inclusive cuentan en forma de leyenda que concedía entrevistas y respondía preguntas. Más tarde se le añadió una mascota,
un perro, Sparko, y así Electro y Sparko presentaban a una máquina con forma de humano y además una mascota que exhibía inteligencia. Era elemento propagandístico. Se sabe que detrás de las respuestas de Electro había una persona, pero la mentalidad de la gente de la época alimentaba su imaginación con este tipo de exhibiciones que se cita aquí como un antecedente porque la forma de Electro viene a ser realmente como un prototipo para el humanoide que pulula en la ciencia ficción y en la cinematografía modernas. Y bueno, sin ánimo de extenderme mucho, y casi a modo de conclusión, para esta parte de antecedentes de los robots e historia de la robótica, bueno, todos estos ejemplos que les he mostrado son realmente máquinas automáticas que hacían cosas en lugar de los humanos, la mayoría de ellas. Y otras sirvieron de inspiración para los robots actuales. Y es por esto que se los he presentado como antecedentes de los robots, tratando de volver a la definición original de que se trata pues de máquinas autómatas que ejecutan tareas por el hombre y justamente, ¿no?, que lo hacen sin su intervención directa. Es todo cuanto tendría que decirles en esta oportunidad, y en la próxima hablaremos de otro tema interesante dentro del mundo de la robótica. Hasta entonces.